Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa de Café con Bard. Hoy hablaremos de un fascinante tema, poco conocido pero que sin duda nos hará repensar sobre todo lo que creíamos conocer a respecto del apóstol Pablo, que aunque no fue discípulo de Platón, vivió en un mundo saturado por su pensamiento. Aunque su teología nace del encuentro con Cristo y del trasfondo judío, no puede evitar dialogar, aunque sea implícitamente, con los conceptos de la filosofía griega. El alma, la inmortalidad, la sabiduría, el logos, el dualismo, todos estos elementos aparecen como sombras familiares, pero reinterpretadas a la luz del Evangelio. Así, el eco platónico en Pablo no es una copia, sino una resonancia, no es una dependencia, sino un cruce de caminos. Es la filosofía griega sirviendo, a su pesar, quizás, como antesala para una revelación más profunda. ¿No es curioso cómo, a veces, la verdad parece hablar en varios idiomas a la vez? Pablo es una figura liminal, se mueve entre la sinagoga y el ágora, entre el profeta y el retórico, entre el místico y el intelectual. Y en ese tránsito no armoniza las visiones griega y judía, las confronta, las subvierte, y en esa tensión crea algo nuevo. De esta manera vamos a sumergirnos en esta idea poderosa. Pablo como puente entre dos mundos. Un hombre que sin pretender ser filósofo, logró fusionar el fuego profético del judaísmo con las estructuras mentales del helenismo, creando una narrativa lo suficientemente mística, universal y paradójica como para sacudir el alma de griegos y judíos por igual. Vamos a desarrollar esta noción en varios apartados para desmenuzar bien su riqueza. Te invitamos a quedarte hasta el final de este programa y compartir tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Más sobre todo, esperamos que te diviertas con nuestro contenido. Sin más, vamos a comenzar. Primera parte. Conceptos como alma, logos, inmortalidad o sabiduría divina tienen ecos platónicos que resuenan con fuerza en los escritos de Pablo, como si el apóstol estuviera afinando su teología sobre las cuerdas de una lira filosófica griega. No es que Pablo cite a Platón, claro, ni falta que le hace, pero al hablar del hombre interior de la sabiduría de lo alto, o del cuerpo espiritual, que resucitará pareciera estar bebiendo de una copa que al menos en parte, Platón ya había llenado siglos antes. Para Platón, el alma es inmortal, preexiste al cuerpo y busca liberarse del mundo sensible para regresar al mundo de las ideas, donde reina la verdad absoluta. ¿Y qué encontramos en Pablo? Un alma que gime por ser revestida de incorruptibilidad, un deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, y una comprensión de lo espiritual como lo eterno, en contraste con lo corruptible y perecedero del mundo físico. El logos, por su parte, es un término griego que en el pensamiento platónico, y más aún en el estoico, representa la razón cósmica, el principio ordenador del universo. Aunque el término como tal aparece más explícitamente en el Evangelio de Juan, en el principio era el logos. La teología paulina también gira en torno a una sabiduría divina encarnada en Cristo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, aunque Pablo no usa el término logos, su Cristo no es solo un redentor, es una manifestación de esa razón divina que ilumina el corazón humano más allá de toda lógica terrenal. Y así, sin declararse filósofo, Pablo se convierte en un puente. No elabora un sistema platónico cristiano, eso vendrá siglos después con Agustín o los padres alejandrinos, pero sí mezcla ingredientes del pensamiento helénico con la experiencia mística judía. En él, la sabiduría divina ya no es una abstracción contemplativa, sino una persona crucificada, una paradoja viviente que desbarata tanto al sabio griego como al devoto judío. En resumen, cuando Pablo habla de alma, de sabiduría, de inmortalidad y del mundo venidero, está hablando en un idioma que Platón podría entender, aunque con un acento profundamente judío y mesiánico. Es como si la filosofía griega hubiera sembrado ciertas preguntas, y Pablo llegara con una respuesta inesperada, encarnada, escandalosa, pero luminosa. Capítulo 2. Un puente involuntario, entre Jerusalén y Atenas. Pablo no fue un filósofo sistemático, ni pretendió serlo.
Sus cartas no siguen la forma de los diálogos de Platón ni los tratados de Aristóteles. Pero su mente estaba empapada de mundo griego. Era ciudadano romano, hablaba y escribía en griego, conocía las ciudades, templos y foros del imperio. Y más importante aún, sabía hablarle al corazón del helenismo sin traicionar sus raíces judías. Este mestizaje cultural no fue una distracción, sino la clave de su éxito. Pablo no elaboró un sistema filosófico. Lo suyo fue algo más orgánico, una integración de imaginarios. Donde el griego buscaba sabiduría, Sofía, el judío buscaba señales, Semeia, y Pablo les ofreció a ambos una cruz. Locura para uno, escándalo para otro, pero verdad para quien creía. La sabiduría de Dios, una persona crucificada. Aquí está el corazón de la paradoja paulina. En 1 Corintios 1, 22-23, Pablo escribe: Los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Es una frase demoledora, porque en ella Pablo pone de cabeza dos tradiciones milenarias. Para los judíos, la crucifixión era sinónimo de maldición y fracaso, cf. Para los griegos, la idea de un dios crucificado era simplemente absurda. Los dioses eran inmortales, perfectos, impasibles. Y sin embargo, Pablo presenta esa cruz como el nuevo rostro de la sabiduría divina. No la Sofía de los filósofos, sino una sabiduría encarnada en el sufrimiento, en la debilidad, en lo inesperado. Una sabiduría que, al no responder a las categorías humanas, las desborda. Así, Cristo crucificado no es solo una doctrina, sino un gesto revolucionario. La divinidad se revela en la humillación, no en la gloria. En lugar de elevar al hombre hacia la idea, como hacía Platón, Pablo presenta a un Dios que desciende al dolor humano, lo abraza y lo transfigura. A diferencia de los filósofos griegos que buscaban verdades mediante la razón, Pablo predica una verdad revelada, vivida, encarnada. No teoriza sobre el alma, la confronta con el poder de la gracia. No diserta sobre la inmortalidad, proclama una resurrección concreta. En vez de invitar al retiro del mundo para contemplar la verdad, llama a entrar en comunión con un Dios que sufrió, murió y resucitó. Esta no es sabiduría para ser contemplada desde la distancia. Es sabiduría que hiere, que transforma, que exige un cambio radical de vida. Por eso Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu da vida. Su mensaje no es una doctrina fría, sino una llama viva que incendia corazones. El germen de un cristoplatonismo futuro. Aunque Pablo no construyó un sistema filosófico, sí plantó semillas. Conceptos como el cuerpo como templo, la dualidad, carne-espíritu, la sabiduría oculta de Dios, la transformación del alma mediante el conocimiento de Cristo. Todo esto sería recogido siglos después por los padres alejandrinos, como Clemente y Orígenes, y por Agustín de Hipona, quienes se articularon sistemas filosófico-teológicos inspirados en Platón. Pero en todos ellos, Pablo es la raíz, el antecesor. Pablo no organizó la biblioteca, pero trajo los libros que darían origen a una nueva tradición intelectual. Por eso podemos decir que, sin saberlo, fue el padre espiritual del cristoplatonismo. Su Cristo crucificado no cabe en la lógica del templo ni en la del Liceo. Es una figura que desbarata toda lógica, y por eso mismo, crea una nueva lógica del amor y la redención. En vez de una sabiduría que asciende al mundo de las ideas, Pablo nos muestra a una sabiduría que baja al barro humano para redimirlo desde dentro. Y entonces, amigo, la pregunta que queda flotando es esta: ¿puede una verdad ser más verdadera cuando desafía todas nuestras expectativas racionales? Déjalo en tus comentarios. El alma, prisionera temporal, ciudadana del cielo. Para Platón, el alma es la esencia verdadera del ser humano, eterna, inmaterial, irracional. El cuerpo, en cambio, es una prisión temporal que la limita y la distrae. La meta del alma es liberarse del mundo sensible para volver al mundo de las ideas, donde habita la verdad pura.
Esta visión está expuesta, por ejemplo, en el diálogo Fedón. Pablo no adopta esta idea literalmente, pero sí la traduce en clave cristiana. En Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, y en 2 Corintios 5:1-10 se refiere al cuerpo como una tienda que será reemplazada por una morada eterna. Para él, el alma, aunque no usa este término de forma técnica, anhela estar con Cristo, y sufre por estar en un cuerpo corruptible. La diferencia clave es que Pablo no desprecia la carne por ser mala, como lo haría un gnóstico o un platónico radical, sino por su corrupción temporal. La resurrección futura no es una fuga del cuerpo, sino su transformación. No se trata de escapar del cuerpo, sino de ser revestido de un cuerpo espiritual. El conocimiento verdadero, de la opinión a la sabiduría divina. Uno de los pilares del pensamiento platónico es la distinción entre doxa, opinión, y episteme, conocimiento verdadero. Para Platón, el mundo sensible solo ofrece sombras, apariencias, mientras que el verdadero conocimiento reside en el mundo de las ideas, al cual solo se accede mediante la razón iluminada. Pablo hace un uso teológico de esta distinción cuando habla de la sabiduría del mundo frente a la sabiduría de Dios. En 1 Corintios 2:6-16, afirma que la sabiduría divina es incomprensible para la mente natural, y que solo el Espíritu permite discernirla. Como en Platón, hay una verdad superior que no está disponible para todos, y que requiere una iluminación especial. Pero mientras que Platón confía en la razón filosófica, Pablo invoca la revelación del Espíritu Santo. En ambos casos, hay una desconfianza hacia el conocimiento ordinario y una apelación a un saber más elevado. Lo curioso es que para Pablo, ese conocimiento no es una idea abstracta, sino una persona, Cristo crucificado, que encarna la sabiduría de Dios. La inmortalidad, del alma a la resurrección. El alma inmortal es una de las ideas más famosas de Platón. En su visión, el alma no solo preexiste al cuerpo, sino que sobrevive a su muerte. La muerte es, por tanto, una liberación, un regreso al origen. La esperanza no está en un mundo renovado, sino en la evasión del mundo sensible. Pablo también habla de una esperanza más allá de la muerte, pero la articula en términos de resurrección. En 1 Corintios 15, desarrolla una extensa reflexión sobre la resurrección de los muertos. La vida futura no es la inmortalidad del alma en un sentido platónico, sino la transformación gloriosa del cuerpo en una nueva creación espiritual. Aquí hay un eco platónico, sí, pero modulado por la fe judía en la resurrección y, sobre todo, por la experiencia pascual del Cristo resucitado. La idea de que hay algo más tras la muerte, de que lo visible no es lo definitivo, de que el cuerpo no tiene la última palabra, es compartida. Pero el destino del alma, en Pablo, no es flotar entre ideas eternas, sino participar en la redención total de la creación. El logos y la razón divina. Aunque Pablo no usa el término logos como lo hace Juan en su Evangelio, sí trabaja con una idea cercana, la de una razón divina, sabiduría celestial o inteligencia espiritual que actúa en el mundo y da sentido al cosmos. En Colosenses 1:15-17, Cristo es presentado como imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, y el que sostiene todas las cosas. Este lenguaje resuena con la concepción griega del logos como principio racional del universo, tal como lo entendían Heráclito, los estoicos o Filón de Alejandría, quien lo vinculó con la teología judía. Para los estoicos, el logos es el principio ordenante del cosmos. Para Pablo, esa razón cósmica tiene un rostro, Jesús. Él es la sabiduría divina encarnada. Aunque la cosmología es distinta, el gesto es similar. Afirmar que hay una inteligencia detrás del universo, y que esta inteligencia puede ser conocida, amada y seguida. Capítulo 4. El dualismo ontológico, dos mundos, dos naturalezas. Platón dividía la realidad en dos niveles: el mundo sensible, cambiante, imperfecto, temporal, y el mundo de las ideas, eterno, perfecto, inmutable.
Esa estructura dual aparece también en Pablo, aunque reinterpretada desde una perspectiva escatológica. Para Pablo, el presente siglo malo está en contraste con el siglo venidero. Hay un hombre carnal y un hombre espiritual. Hay un Adán viejo y un nuevo Adán, Cristo. Esa dualidad no es metafísica en el sentido platónico, sino teológica y moral. Es la diferencia entre lo caído y lo redimido, entre lo que está en esclavitud y lo que ha sido liberado. El eco platónico está en la estructura dual, pero Pablo la transforma. No se trata de despreciar el mundo material, sino de esperar su redención. No se trata de huir del cuerpo, sino de que el cuerpo sea transfigurado. Pablo no fue discípulo de Platón, pero vivió en un mundo saturado por su pensamiento. Aunque su teología nace del encuentro con Cristo y del trasfondo judío, no puede evitar dialogar, aunque sea implícitamente, con los conceptos de la filosofía griega. El alma, la inmortalidad, la sabiduría, el logos, el dualismo. Todos estos elementos aparecen como sombras familiares, pero reinterpretadas a la luz del Evangelio. Así, el eco platónico en Pablo no es una copia, sino una resonancia. No es una dependencia, sino un cruce de caminos. Es la filosofía griega sirviendo, a su pesar, quizás, como antesala para una revelación más profunda. ¿No es curioso cómo, a veces, la verdad parece hablar en varios idiomas a la vez? Ahora vamos a explorar cómo los ecos platónicos en Pablo no se quedaron en sus cartas, sino que fueron recogidos, ampliados y reinterpretados por algunos de los grandes pensadores del cristianismo primitivo y tardío, especialmente los que intentaron construir puentes entre la fe y la filosofía. Capítulo 5. Orígenes de Alejandría, el alma preexistente y el regreso a Dios. Orígenes, siglo III, uno de los padres de la teología cristiana, vivió en Alejandría, un cruce de caminos entre el judaísmo, el cristianismo y la filosofía griega. Allí, el platonismo estaba en el aire, especialmente gracias a Filón de Alejandría. Orígenes no solo inhaló ese aire, sino que lo usó para encender su teología. Para Orígenes, el alma humana preexistía a su encarnación y cayó en la materia por su alejamiento de Dios. Esta idea, muy cercana a la visión platónica del alma como exiliada del mundo de las ideas, no fue del todo aceptada por la Iglesia posterior, pero muestra cómo algunos cristianos tomaron en serio el esquema ontológico platónico. El destino final del alma era volver a Dios, un proceso de apocatástasis o restauración universal, en el que incluso los demonios podrían ser salvados. Lo interesante es que Orígenes combinó esa visión con una interpretación profundamente bíblica del amor de Dios. No era una filosofía de evasión, sino una pedagogía divina. El alma debía ser purificada para volver a contemplar a Dios cara a cara, como en una versión cristiana del banquete de Platón. Agustín de Hipona, del platonismo al cristianismo místico. San Agustín es probablemente el mayor exponente de esta fusión. Él mismo confesó haber sido rescatado del escepticismo y la desesperación gracias a la filosofía platónica, en particular al neoplatonismo de Plotino. En sus confesiones, dice que los libros de los platónicos lo llevaron a descubrir que lo divino no era corpóreo, sino espiritual. Agustín adoptó la idea de que el alma encuentra su descanso solo en lo eterno, y desarrolló una teología interior que recuerda al Fedro. La verdad habita en el interior del alma, y el proceso de conversión es una ascensión desde el mundo sensible hasta Dios. Sin embargo, Agustín también marcó diferencias cruciales. Para él, la encarnación de Cristo no es una simple revelación de la verdad, sino un acto de amor que redime a la humanidad caída. La gracia, no solo la razón, es necesaria para que el alma ascienda. El viaje del alma hacia Dios no es un ejercicio de sabiduría, sino una peregrinación de fe y humildad. Así, Agustín usó la estructura del pensamiento platónico, el alma, el mundo de lo eterno, la iluminación, pero la llenó de contenido bíblico, la creación, la caída, la gracia y la redención. Capítulo 6. El neoplatonismo cristiano, de Plotino a Pseudo Dionisio.
Plotino, siglo III, fue el gran sistematizador del neoplatonismo. Su visión de la realidad como una jerarquía descendente desde el uno, una fuente inefable de todo ser, influyó profundamente en el pensamiento cristiano, incluso siglos después. Autores como Pseudo Dionisio Areopagita, siglo VB, un místico cristiano que escribió bajo un seudónimo apostólico, tomaron esta visión y la reinterpretaron. En sus obras, Dios es el uno que trasciende todo conocimiento, una luz tan intensa que se percibe como oscuridad. La teología negativa, decir lo que Dios no es, se convierte en camino espiritual. Este pensamiento, profundamente platónico, influyó en toda la mística medieval cristiana, desde los místicos renanos como Eckhart hasta los escolásticos como Tomás de Aquino. Dionisio también concibió el universo como una cadena jerárquica, jerarquía celeste y eclesiástica, una estructura muy platónica en la que todo fluye desde la unidad hasta la multiplicidad, y todo aspira a volver a la fuente. Pero de nuevo, el centro de esta visión no es una idea impersonal, sino el Dios trinitario revelado en Cristo. Platón en la cuna del cristianismo. Podríamos decir que Platón estuvo presente en el pesebre del cristianismo filosófico, aunque en silencio. Sus conceptos, el alma inmortal, el mundo inteligible, la sabiduría trascendente, el viaje hacia lo eterno, encontraron eco en las aspiraciones del cristianismo primitivo. Pablo, sin nombrarlo, dejó abiertas muchas puertas que luego teólogos y filósofos cristianos se atrevieron a cruzar. Pero esa influencia no fue servil. Fue creativa, crítica y fecunda. La fe cristiana no adoptó sin más el platonismo, sino que lo transformó desde dentro. Lo eterno dejó de ser una idea y se volvió una persona. Lo inteligible se hizo carne. Lo divino se encarnó en la historia. Así, el cristianismo tomó prestado el mapa de Platón, pero caminó hacia una meta muy distinta. ¿No es fascinante cómo la filosofía puede ser la antesala del misterio? Muchas gracias por quedarte hasta el final. En próximos episodios estaremos explorando algunos aspectos de este tema fascinante y comprender la verdad del origen de nuestras creencias. Dale like y suscríbete al canal. Hasta pronto, amigos.